Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Buenos días, hermanos. Nuevamente damos gloria al Señor en esta mañana, como tenemos por costumbre, ¿verdad? Porque es a Él que nosotros le dedicamos toda pleitesía, toda adoración y toda alabanza. Hay un pasaje bíblico que se encuentra en el libro de San Juan, en el Evangelio de San Juan, que es el capítulo 12, versículos 44 al 50. No sé si se puede llegar a hablar de todo esto, porque aunque son unos cuantos versículos, pero de un solo versículo pues se pueden sacar tantas cosas, ¿verdad? Sobre todo opiniones de hombres, de cosas así, pues muchas veces pues incluso se pueden sacar hasta doctrinas humanas, lo cual nunca aconsejo, porque no sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero cuando se habla de la doctrina de Cristo, pues la doctrina es en singular. Yo sé que se diversifica y hay muchos temas, pero cuando se habla de la doctrina de Cristo, pues se habla de una sola cosa, la doctrina de Cristo, la palabra de Dios. ¿Entiendes? Cuando se habla de doctrinas, pues ahí el Señor ya pone el dedo en la llaga y dice doctrinas de demonios o doctrinas de hombres, ¿entiendes? Y de ahí que muchas veces, pues cuando el hombre opina o dice lo que piensa, pues cometemos errores. Qué bueno que tenemos la palabra del Señor, que ella es la que nos habla a nosotros, a nuestros corazones, nos muestra el camino que nosotros tenemos que tomar. Nos enseña, nos redarguye y muchas veces, pues, si nos tiene que reprender, nos reprende, ¿a que sí? Dice así el versículo 44 al 50. El título dice: las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Gloria a tu nombre, Señor. Las palabras de Jesús
no las palabras de Kemuel, ni de la iglesia de Cristo, ni de alguna religión en particular. Estamos hoy día muy acostumbrados a escuchar a tantos predicadores por las redes sociales, por tantos lugares, y hay que incluir incluso a nosotros mismos, los que nos paramos aquí para hablarlos, ¿verdad? Pero aquí dice que no son mis palabras las que te van a juzgar. Al contrario, lo que pueda yo decir en esta mañana me puede juzgar a mí. ¿Entiendes? Porque el Señor dice en su palabra que toda palabra ociosa que salga de mi boca o que sale de la boca del hombre, de ella dará cuenta el hombre. Yo no sé lo que entendemos por ocioso, pero para mí es como ser atrevido. Es como cuando tú dices algo y lo dices en nombre de Dios y lo dices con ese atrevimiento. Y puede que en ese momento el Señor no te fulmine, no te diga nada, porque Él tiene misericordia de nosotros. Él tiene paciencia, longanimidad. Él nos ama, pero a veces cometemos errores, a veces decimos cosas que el Espíritu nos tiene que corregir. Y muchas veces vendremos delante de su presencia y Él dirá, oye, yo quiero decir que no es por nada, pero es por algo. ¿Por qué has dicho tú ese día, tal fecha, tal hora esto? Y daremos cuenta. Y no solo yo, no solo los predicadores, sino cada uno de nosotros. Cuando hablamos con nuestro prójimo, un padre de familia que habla a su esposa, a sus hijos, ese culto que tenéis en casa o lo que sea que tenéis, muchas veces pues hablamos y dice que daremos cuenta de ello. En el versículo 36 de este capítulo se nos dice que estas cosas habló Jesús. Eso no lo hemos leído, pero mucho antes dice que estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. ¿De quiénes se ocultó? Pues del pueblo judío, porque Él tenía personas que le seguían, seguidores. Los discípulos no solamente se limitaban a 12, aunque siempre oímos de esos 12, pero mucha gente le seguía. Había mucho fanatismo también ahí metido. Y la gente muchas veces le seguían por lo que Él les podía ofrecer o dar. O porque quizás había escuchado que Él hizo un milagro en la vida de tal. Pues yo voy para allá, yo necesito ese milagro en mi vida también. Y había gente que le seguía, pero muchas veces pues no le creían. O había un espíritu de incredulidad en esas personas de los judíos ante la obra y el ministerio del Señor Jesucristo. Y muchas veces porque ellos lo que estaban esperando era un libertador. Ellos no estaban esperando una persona que viniera de la manera tan humilde que vino Jesús, hablándole de que ames a tu prójimo y a tu enemigo. Ellos lo que esperaban era una persona que viniera, un rey que viniera con una espada y que les dijera, oye, vamos a tomar las armas y vamos a vengarnos de nuestros enemigos. Pero por eso pienso yo muchas veces que había mucha incredulidad dentro de ese pueblo judío. Igual que puede existir entre nosotros algo de incredulidad. Yo no digo que esa incredulidad te condene, porque es imposible que yo, que tengo fe en Cristo, en el día a día no pase por mí cierta duda. Mi hijo está enfermo del Crohn, Señor, yo te he orado para que tú lo sanes, pero al día siguiente estoy, a ver si el Señor va a hacer la obra. A ver, ¿entiendes? Ese espíritu de incredulidad, pues yo creo que llega a todos nosotros. Yo no creo que eso sea algo condenatorio. Sí, algo que el Señor te puede amonestar o regañar y darte trastrás y decir, oye, ¿por qué lo has hecho? ¿Por qué no creíste? Si hubieras creído, mira lo que hubiera sucedido. Pero ahora parece que es nuevamente el Señor quien toma la palabra para hacer una recapitulación de las declaraciones que son esenciales, que había venido haciendo
a lo largo de todo su ministerio público. Y podríamos resumir todo esto de esta manera: el Hijo es la revelación del Padre. Jesús vino como la luz del mundo y rechazarle implica morar en las tinieblas. Cristo no vino como juez para condenar al mundo, sino como su Salvador. Quien rechaza la palabra de Cristo, aquí me está diciendo que será juzgado por ella. Yo no me atrevería a decir que ese juicio por el que el creyente puede pasar sea un juicio condenatorio. Simplemente que es un juicio donde pasaremos delante del Señor y habrá pérdida. Es decir, si el fundamento es Jesucristo, si esta es la palabra que Él te ha dado, y por encima de esta palabra yo decido, por ejemplo, edificar, y lo que estoy edificando no es precisamente lo que el Señor ha dicho. O sea que yo estoy añadiendo, y cuando digo añadir, no es que esté vistiendo lo que Él ha dicho, o decorándolo, o haciéndolo más bonito, sino que es que lo he cambiado por completo. Porque hoy en día yo me guío por esta Biblia. Esta Biblia es la Reina Valera del 1960. Puede que tenga algunos errores tipográficos, pero es bastante fiel. Es bastante fiel a los textos originales. Sin embargo, hoy día existen tantas Biblias y tantos escritos que a lo largo de esta generación se han hecho, quizá para que el hombre moderno, contemporáneo, pueda entender de un modo, como ellos piensan, más asequible, mejor, lo que el Espíritu Santo ha querido decir. Yo no me atrevería a hacer eso. Yo creo que el Espíritu Santo habla por sí solo y Él sabe lo que Él quiere decir a cada uno de nuestros corazones. Y lo que Él ha escrito es lo que se ha escrito. Lo que Él ha inspirado a esos hombres para escribir es lo que Él ha inspirado. Y es su palabra la que nos cambia. Es su palabra la que convierte el corazón del hombre. Es el Espíritu Santo el que llega a tu morada y te habla. O sea que yo quizá pueda mi vida estar no agradándole al Señor en alguna área, pero si yo estoy aquí y me toca por turno predicar, el Espíritu Santo va a asegurarse de que la persona que esté ahí escuchando pueda recibir lo que Él quiere ministrar, lo que Él ha preparado para tu corazón, para tu vida, para el día a día, para algún problema, alguna enfermedad que hay en tu vida. Aunque yo siga siendo culpable y yo daré cuenta de por qué mi vida no estaba bien con el Señor. Pero son sus palabras las que nos van a juzgar. Sigue diciendo que el mandamiento que el Padre le había dado traería vida eterna a los hombres. Y como vemos de una forma increíble, el Señor hace un breve resumen de los temas más importantes de este evangelio aquí condensadamente en estos versículos. Y al mismo tiempo que está presentando una invitación para que todos nosotros depositemos nuestra fe en Él. Yo creo que la puerta queda abierta. Él abre una puerta y la deja abierta para que tú puedas pasar por ella. Pero es increíble cómo el Señor comienza diciendo, dice, Jesús clama y dijo. Jesús clamó y dijo.
Un clamor no es hablar con voz baja o un suave silbido. Jesús vino y hace un clamor. Igual que en aquel momento cuando Él estaba en el último y gran día de la fiesta y se dice que Él se puso en pie y dice que Él clamó. Él clamó en voz alta y dijo que si alguno tiene sed, venga a mí y yo le daré agua de vida eterna. Y aquí vemos como el Señor está haciendo un clamor. Él está haciendo un clamor y yo no quiero decir que sea un clamor desesperante, pero Él sabe que le quedaba poco tiempo. Él ya estaba preparado para ir a donde Él tenía que ir y ser sacrificado, entonces Él le quedaba poco tiempo. Y de ahí que el Señor haga un clamor vivo a estas personas y le diga, oye, el que cree en mí, no cree en mí, no solamente, sino en el que me envió. O sea que cuando nosotros estamos creyendo en Jesucristo, no solamente estamos creyendo en la persona de Jesucristo, ni en las palabras de Cristo, sino que Él nos está diciendo ya de lleno, oye, tú estás creyendo también en mi Padre. Estás creyendo en aquel que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Ningún hombre jamás ha visto a Dios. Sin embargo, cuando ellos veían a Jesús, a la persona de Jesús, que era un hombre 100% hecho de carne y hueso, igual que usted y yo, con la excepción que era sin pecado, pero era 100% Dios. Era Dios en la carne y Él vino y dice la Escritura que Él habitó entre nosotros y que ellos vieron su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Es que no habíamos visto ningún otro semejante. Jamás hemos visto una persona que nos hable de la manera que nos ha hablado, cuya doctrina era una doctrina perfecta, una doctrina muy buena, una doctrina sana. Y cuando digo sana, quiere decir que está saludable. Cuando el hombre habla su doctrina, doctrina significa enseñanza, pero cuando nosotros hablamos nuestra enseñanza, muchas veces esa enseñanza como que va adulterada. Esa enseñanza puede cometer errores, esa enseñanza te puede llevar por mal camino. Pero cuando hablamos de la doctrina de Cristo y dice por delante sana doctrina, ya sabemos que es de Cristo, porque la palabra que Él habla es buena. La palabra que Él nos habla es saludable. La palabra que Él nos habla es perfecta. Es lo que cada uno de nosotros necesitamos. Y cuando nosotros vemos la persona de Jesús, es como si estuviéramos viendo al mismísimo Padre, porque a Dios hemos visto, decían ellos. Le hemos visto, decía Juan en sus cartas, en esa epístola tan hermosa. Me encanta Primera de Juan. Un hombre que está aislado, apartado de todos, en una isla. Y ahí, en medio de esa isla, el Señor se está revelando a él, revelándole su paciencia, revelándole su amor, revelándole su palabra, su doctrina. Y ahí Él está diciendo, oye, es que le hemos visto, le hemos palpado, le hemos oído. Y sabemos de lo que hablamos. Sigue diciendo el versículo 46. Yo, la luz,
he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Nosotros estábamos en las tinieblas más oscuras antes que Jesús viniera a nuestra vida. Él era la luz de los hombres y esa luz vino y habitó entre nosotros y vimos su gloria, como he dicho antes, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Y cuando esa luz viene a nuestras vidas, qué maravilloso es. Qué maravilloso es que en mi vida había tanta oscuridad, tanto pecado. Estaba tan alejado de un Dios 3 veces santo, un Dios que se merece toda la gloria, al quien yo no me merezco. Un Dios al cual mi vida tan llena de pecado no se merece estar delante de su presencia. Que cuando leo su palabra y me dice lo que yo soy, me dan ganas de rasgarme la ropa y decir, Dios mío, si esto es lo que soy yo. Yo soy un pecador. El pecado mora en mí. Yo no soy digno de estar delante de ti, un Dios tan santo, un Dios tan limpio. ¿Cómo nos tolera el Señor? ¿Cómo aguanta el Señor en el día a día las cosas que nosotros hacemos, por más pequeñas que sean? Porque una cosa es que Él vino para quitar el pecado del mundo, ese pecado original. Pero ahora viene a darte luz para que tú creas en aquel que el Padre envió, en Cristo Jesús. Para que tú sepas que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida para ti y para mí. Pero para tú reconocer eso necesitas reconocer lo que tú eres, lo que somos nosotros y lo que Él es. Él es muy santo, Él es un Dios que habita en luz inaccesible, pero que por medio de su Hijo amado tenemos acceso. Y Él vino para decirte, oye, yo estoy aquí. He aquí yo estoy clamando. Que el que cree en mí, no solamente cree en mí, sino cree en aquel que me envió. Pero a la misma vez te está diciendo, tú eres un pecador. Tú eres lo que eres. Eres un hipócrita. Estás lleno de maldad. No hay nada bueno en cada uno de nosotros, aunque haya sido santificado en Cristo Jesús. Aunque haya sido lavado en la sangre de Jesús. Haya sido redimido, haya sido arrebatado para Él y tú perteneces a Él. Tú eres de Cristo, tú eres de Él y Él dice lo que es mío, lo que el Padre me dio, nadie me lo arrebata. Sin embargo, para entender lo santo que es, para entender este testimonio tan maravilloso que Él nos ha dejado, que nos habla de Él, tenemos que volver a la raíz y entender lo que somos, que no somos dignos. A veces pasamos el día a día pensando que porque hemos recibido a Cristo, bueno, al revés, porque no somos nosotros los que recibimos a Cristo. Es Él el que nos recibe a nosotros. Tú no quieres nada con el Señor. Tú no quieres oírle. Tú no quieres venir a Él. Es Él el que se acerca. Igual que se acerca a este grupo de gente. Igual que Él clamaba. Cada día a día el Espíritu clama a nuestras vidas. Dicen los proverbios que Él está, sabiduría clama en las plazas, en los lugares abiertos, cada día diciendo, oh hombres, ¿hasta cuándo? Y no me vais a escuchar. Y en el día a día, como creyentes, como hijos de Dios, ¿estamos nosotros escuchando la voz de Dios? ¿Estamos nosotros guardando su palabra como Él dice? El que guarda mi palabra me ama. Porque
tú conocerás el amor a tu manera y piensas que es algo carnal o simplemente porque alguien te agrada y dice me gusta esa persona o amo a mi esposa. No, con Dios no es así. El amor de Dios es obediencia. Cuando nosotros obedecemos y guardamos sus mandamientos, no obedecer cualquier cosa, obedecer a Dios, guardar sus mandamientos, el que guarda mi palabra, el que guarda mi testimonio, el que guarda mi doctrina, sana doctrina, ese es el que me ama. Y a veces no nos damos cuenta de que somos hijos de Dios, pero ¿qué es lo que ha costado? ¿Qué es lo que te ha costado? No a ti, sino a Dios. ¿Tú te crees que Él le haya agradado enviar a su Hijo amado, a los que más ama, a su Hijo amado Jesús, a morir en una cruz, a un madero maldito? Pues ese es el precio. Ese es el precio. Tiene que haber derramamiento de sangre y lo hubo. Él murió en cada uno de nuestro lugar. No importa el pecado que haya sido. La palabra dice y nos categoriza: por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos, es decir, alejados, destronados de la gloria de Dios. Estamos apartados. ¿Qué es lo que necesito yo hacer para acercarme a ti, a ese Dios santo? ¿Cómo puedo estar yo en esa luz accesible? ¿Cómo puedo tener la luz de Cristo en mi vida? Porque no es solo creer. La palabra dice que los demonios creen y también tiemblan, porque ellos saben que tienen un juicio pendiente delante de Dios. Pero Él dice: el que cree en mí, yo he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. No es solo creer, pero también obedecer y guardar su palabra. Y seguir en pos de Él. Tomar tu cruz. Y no me refiero a un madero, como hacen muchos por ahí que vemos. No. Toma esa cruz que Él te ha dado. Sigue en pos de Él. No importa la situación que haya en tu vida. El Señor no vino a darte, a mejorar tu vida, como esta semana estuve hablando con alguien. Él no viene a mejorar tu vida. Esta carne, esto es pecado contra Dios. Esto ofende a Dios cada día. Y Él no vino a mejorar esto. Él vino para hacerte semejante al Hijo del Hombre. Él vino para que tú te asemejes más cada día, más y más a Él. Que tú tengas un crecimiento personal en el día a día. Pero eso solamente sucede cuando tenemos comunión con Cristo. Cuando estamos en esa luz. Al que oye mis palabras. ¡Qué clamor! Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. ¿Por qué no, Señor Jesús? Porque yo no he venido a juzgar al mundo. El mundo ya estaba en condenación. Este mundo, según lo conocemos, ya estaba en condenación. Por eso vino Cristo Jesús. Él vino para salvar lo que se había perdido. El hombre, la humanidad. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Fíjate tú que Él vino de una manera apacible.
Él vino de una manera amorosa. Le escupieron, le pegaron de bofetadas, le dieron 39 latigazos. Pero no importó. ¿Tú sabes lo que Él dijo en la cruz del Calvario cuando estabas ahí clavado? Él dijo: Padre, perdónales. Perdónales porque no saben lo que hacen. Y muchas veces nosotros hacemos cosas y las hacemos dentro de una ignorancia. Pero muchas veces tiene que Jesús clamar ante el Padre y decir: Padre, perdónale. ¿Tú sabes lo que hace Jesús cuando nosotros estamos haciendo algo que no nos conviene? Él está clamando al Padre. Él está a la diestra del Padre y cada día está clamando por nosotros, para que lo que tú me has dado, Padre, no lo pierda yo. Clamando cada día por ti. Puede que sea un error, a lo mejor es un pecado, algo que a lo mejor te avergüenza tanto hablar de ello. Pero ¿sabes qué? Yo me alegro de que te avergüence. Me alegro de que eso que está pasando en tu vida te está acusando. Porque eso lo puso Dios a propósito en ti, una conciencia, una alarma que te dice: oye, para, estás haciendo algo malo, una cosa que me ofende a mí y necesitas cambiar de dirección, necesitas abandonar ese camino, necesitas darte la vuelta y venir en pos de mí. Pero aquí me dice que la palabra que Él ha hablado, ella es la que juzgará en el día postrero. Todo pecado, toda blasfemia hecha y dicha por los hombres, dijo Jesús, será perdonada, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuidado. Pero Él me está diciendo: oye, yo no he venido a juzgarte, pero llegará un momento cuando lo que yo he dicho aquí en esta palabra y tú lo conocías, ha de juzgarte. Ha de juzgarte delante de Él. De ahí que yo quiero animarte en esta mañana de que leas la Biblia. Como creyente, no vayas por la vida pensando que todo está bien simplemente porque yo soy un creyente, simplemente porque acepté a Jesucristo cuando es Él el que te acepta a ti, tal como tú has venido a Él. Un desecho humano, una persona llena de pecado, una persona inmerecedora de su amor, inmerecedora de su gracia. Una persona que si no fuera por la misericordia y la gracia de su Hijo amado Jesucristo, yo creo que seríamos aniquilados en el momento. Sin embargo, podemos venir ante Él y Él tiene esa misericordia de nosotros. Pero yo te invito a que leas su palabra y la escudriñes todos los días. Igual que Él le decía a Josué: oye, esta ley que yo te doy no se apartará de tu boca, pero ni de día ni de noche. Léela, guárdala en tu corazón, reténla, porque esto es lo que te va a dar larga vida delante de la presencia del Señor. Porque tú sabes lo que dice esto cuando lo escudriñamos. Jesús dice: escudriñad las Escrituras. ¿Por qué debo de hacerlo? Porque ella es la que da testimonio de mí. Esto no da testimonio de que muere. Esto no da testimonio de una religión ni de una iglesia en particular. Cuando nosotros leemos este libro nos habla. La palabra del Señor nos habla. Y no solo te dice quién eres y lo que tú eres y lo que tú has hecho, sino que también te dice: este es mi Hijo amado. A Él oíd.
a Él oíd. Y cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, el Espíritu Santo nos da testimonio. Nos da testimonio de su Hijo amado. Nos recuerda todas aquellas cosas que Jesús dijo. Porque esa es la palabra válida. Esa es la doctrina sana. Sigue diciendo el verso 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Esto no quiere decir que Jesús sea menor al Padre. Jesús es Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. Y cohabitan el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. El hecho de que Él se haya sometido, de que Él haya venido al mundo, de que Él, el Padre le haya pedido, oye, ¿quién irá en nuestro lugar? Y Él haya dicho, heme aquí, yo iré. Eso no le hace menos a Dios, al Padre. Pero Él te está dejando saber a través de estas palabras que Él y el Padre uno son. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Por eso te pido que no tengas en poco este libro. No tengas en poco las palabras que están aquí, porque muchas veces las leemos a la ligera. Muchas veces queremos simplemente leer a través de la Biblia en un año. Mira, muchas veces yo prefiero quedarme en una sola palabra que me toque. Una sola palabra que me toque. Y muchas veces me quedo ahí semanas en esa palabra. Y digo, wow, Señor, esto es una cosa maravillosa. Lo que tú estás revelándonos a nosotros. Y tú esto lo estás revelando porque tú nos amas. Porque no quieres que nadie se pierda, sino que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Y termina diciendo el versículo 50, y sé que su mandamiento es vida eterna. Este es el mandamiento que Él me ha dado a dar, pero sé que su mandamiento es vida eterna. Lo que Cristo te ha dado es vida eterna. Sus palabras son palabras de vida eterna. Pero eso lo entenderías al reconocer lo que tú eres y lo que es Dios. Un Dios 3 veces santo. Un Dios en cuya presencia tú estás ahora mismo. Y cada momento de tu vida, desde el momento que abres tus ojos hasta el momento que los cierras. El hecho de que nosotros hoy en día vivamos una vida tan... Es que yo no sé ni siquiera cómo explicarlo. Porque el hombre ha quitado a Dios de su vida. El hombre ha echado a Dios a un lado. Es como si el hombre... hubiera edificado una torre de Babel a su manera. Hemos edificado ciudades, rascacielos. La ciencia, dice la Escritura, la ciencia aumentará. La ciencia aumentó ya. Hoy día se está hablando incluso de la inteligencia artificial. Cosa que es que me cuesta entender. ¿Cómo es eso? No es que tenga vida propia, pero cobra inteligencia. Y es hoy día incluso más inteligente que el hombre. Menos mal que no tiene conciencia como nosotros la tenemos. Pero dice que la ciencia aumentará y ha aumentado. Hemos edificado a nuestra manera una torre. Y sabemos lo que pasó en aquel momento cuando aquellos hombres perversos, porque el pensamiento de su corazón era para mal. El pensamiento nuestro de continuo es para mal. Y el Señor descendió y dijo, vamos a ver lo que están haciendo, porque no es bueno
Y ciertamente que esto va a ir a peor. Y hoy día hemos edificado una torre de Babel. Yo no sé a qué altura está, pero el Espíritu sigue clamando. Él sigue clamando y Él sigue diciéndonos en esta mañana, si tú no has creído en Él, si te cuesta creer en Él, porque a lo mejor no le conoces, pero tranquilo porque ni yo he llegado a conocerle como me gustaría conocerle. Yo creo que yo conozco lo que Él revela a mi vida y según Él me va revelando, yo voy conociendo más de Él y me va acercando a Él. Pero yo nunca voy a profesar conocer todo acerca de Él. Pero si en esta mañana tú reconoces que tú eres una persona que ha fallado a Dios, una persona que reconoce que es pecador, pecadora y que necesita de un Salvador. No cualquier Salvador, ojo, porque Cristo es nuestro Salvador. Él vino para salvar lo que se había perdido. Y Él vino en esta mañana por ti. Y si en esta mañana tú reconoces que tú necesitas del Señor, yo no te voy a invitar a aceptar al Señor. No. Yo le voy a pedir al Señor que sea Él el que te acepte a ti. Que sea Él el que te reciba en sus brazos, según tu fe en Jesucristo, según tú has creído en esta mañana. Ese es el Cristo que nosotros predicamos. Que aunque de vez en cuando hace ese clamor en nuestras vidas, y mira que lo ha hecho muchas veces en mi vida, de modo que me tengo que tirar de rodillas y decir, Dios mío, ¿cómo es posible? He caído de tu gracia, he caído, he pecado, he hecho esto, pero tú me perdonas a mí. Tú me sigues limpiando, tú me sigues queriendo, tú quieres seguir teniendo comunión conmigo. Ese es el Dios que nosotros predicamos. En esta mañana te invito a que reflexiones. Reflexiona sobre tu condición humana. Reflexiona tu vida. ¿Cómo está tu vida delante de este Dios 3 veces santo? Este Dios que está clamando por tu alma. Y muchas veces lo ignoramos su voz. Pero Él sigue clamando. Abre tu oído. Deja que en esta mañana sea Él el que te hable a ti. Él no ha venido a juzgarte. Él vino para darte de su amor y su misericordia. Que el Señor te bendiga.